Las escuelas del pensamiento jurídico constituyen escuelas del pensamiento jurídico todas aquellas doctrinas que, aunque emitidas aisladamente, propugnan sobre un mismo enfoque el objeto de estudio de la ciencia jurídica. Entre las escuelas del pensamiento jurídico tenemos el formalismo jurídico, que plantea la visión del juez como un aplicador mecánico de la norma jurídica, y el realismo jurídico, que constituye una especie de positivismo jurídico pero enfocado a lo que el derecho es y no a lo que debe ser. El positivismo supone que el derecho es puro mandato divorciado de cualquier tipo de ética y moral. Positivismo metodológico. El derecho positivo debe estudiarse, analizarse y situarse aparte de cualquier otro tipo de derecho. El iusnaturalismo del siglo XX es una doctrina variada donde se establece que el derecho positivo debe ampararse por un conjunto seguro de normas y principios que constituyan el derecho natural. El escepticismo. Los jurisconsultos que propinaban esta doctrina creían que la verdad era inalcanzable y que el conocimiento era imposible. Tendencia sociológica. El derecho no es producto espontáneo, sino el fruto de una lucha de intereses. Tendencia axiológica. Radbruch quería significar el derecho como un fenómeno cultural, como un hecho de valor. Thomas Hobbes fue el primero en hablar sobre el contrato social. Sus ideas modernas impactaron de manera crítica en otros contractualistas que más adelante complementarían estas ideas. Gracias a Thomas Hobbes se da el rompimiento entre la Iglesia y el Estado, generando así el laicismo. John Locke adopta las mismas ideas de Hobbes, pero complementó estas diciendo que al gobernante se le debía llevar un control respecto a los actos y decisiones que competen a todo el pueblo. De este modo, habló sobre la dualidad del poder entre el monarca y el parlamento, a lo que se le denominó liberalismo moderno. Jean-Jacques Rousseau adoptó las ideas de Hobbes y de Locke. Con base a esto escribió su libro El contrato social, donde si bien no crea otro tipo de contrato ni contradice lo que los otros dos contractualistas habían estipulado, en este escrito él toma su propia posición respecto a este contrato social. Montesquieu escribe El espíritu de las leyes, dice que la expedición de la ley debe ser democrática. Recoge las ideas de la dualidad del poder de John Locke implementándolo con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La ley debe ser democrática, creada por el poder legislativo. Las ideas de estos contractualistas las asume Jeremy Bentham, quien habla de la textualidad diferente al deber ser. Él decía que una cosa es la norma y otra cosa es la justicia, que la norma hay que aplicarla como está escrita y no necesariamente tiene que ser justa. Decía que el derecho no era solamente carácter descriptivo, sino más aún normativo. John Austin. De las ideas de Bentham se alimenta John Austin. Concebía el derecho como un conjunto de mandatos donde cada ley tenía impuesto un castigo en caso de que no se obedeciera. Austin fue de los primeros en hablar de la interpretación del derecho. Hans Kelsen establece las reglas como proposiciones jurídicas. Dice que todo hecho genera una consecuencia. Establece también que la norma debe estar ajena a unos intereses diferentes de los jurídicos. El derecho no debe estar contaminado con intereses de otro tipo. Hart fue un abogado inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Habló sobre la zona de penumbra, los casos difíciles, las reglas y principios y la dificultad para definir el concepto de derecho. Mantuvo un debate y diferencias con Dworkin en cuanto al concepto y a la interpretación del derecho. Ronald Dworkin. Para Dworkin, no todas las normas jurídicas son reglas precisas. En la legislación y en la práctica misma existen también los principios. Dworkin afirma que no es la ley, son los hechos y las circunstancias. Por lo tanto, al legislador se le debe dar la facultad de interpretar con principios y valores. Created using Powtoon.